¿Les gusta que esté así de pie o les gusta que esté sentado? Ustedes digan. ¿Cómo lo De piensan? pie pareces maestro de la escuela. Ah, perfecto, ¿no? Así que, pero como tú estés cómodo, Alex, porque a mí me gusta estar de pie, ¿no? Pero ¿qué tal que la otra vez me dijeron, oye, ¿por qué das tus clases de pie? Ah, está padre, así nos sentimos más en la escuela. Bueno, a mí me gusta la idea. Ah, perfecto. Bueno, aquí así se siente más en un aula, ¿no? ¿Verdad? Sí. Perfecto. Estamos en la escuela judicial, así que Anda. se cumple perfecto. Sí. Oigan, y también, bueno, sí usando corbata porque el calor está muy difícil. Ya iniciamos grabación. El calor está tremendo. Yo ya vi que Aldrin ya se la quitó. Yo también estaba tentado a quitarme la corbata, pero quítatela, Alex. Mira, perdón. ¿no sabes qué? Serán las últimas clases que me hagan con corbata y No, voy a no. aprovechar que las compré para que las pueda usar, si no será un gasto sin sentido, ¿verdad? Ya, mira, fui al Zócalo de Cuernavaca hace un ratito porque hubo una ceremonia de destrucción de armas de fuego y mi hijo está en una escuela militarizada y lo invitaron a participar. Y hacía un calor a las 9 de la mañana, que haz de cuenta que estábamos en mayo, son 26, 27 grados, o sea, no, sí, eso está... Y son las 9 de la mañana, ahora imagínate, ahorita estamos como a 30 grados, 31 grados. Y alguien Así dice, que en tienes Tijuana, permiso de no usarla. gracias. Gracias a todos, maravilloso público. Y dicen también Tijuana, tengo amigos en Mexicali que ya también, ellos dicen, 30 grados, no aguantan nada, ¿verdad? Pero bueno, allá es la tierra de la cerveza artesanal. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy, que pues bueno, será 2 sesiones, el día de hoy y el día de mañana. El tema es mecanismos de democracia participativa. Yo pues saben ustedes que me gusta muchísimo este tema y sobre todo porque bueno, lo vamos a aterrizar en el contexto de los organismos públicos locales electorales, los cuales pues bueno, me parece importantísimo que se debe recuperar la experiencia que han tenido desde la creación de cada uno de ellos, sobre todo porque hablar desde mi perspectiva de mecanismos de participación y de OPLES es algo que no tomó en cuenta la reforma de 2014. Desde mi perspectiva, hablar del cambio político, no en términos federales, sino en términos de los locales, es hablar de OPLES. Y al hablar de OPLES es hablar de todos estos mecanismos de participación ciudadana que se implementaron en lo local, que empezaron a tener sentido desde lo local y que plantearon un cambio en la dinámica de la democracia en nuestro país. Y esto es que la democracia no fluía simplemente desde los cambios federales hasta lo local, sino que por el contrario, cuando hablamos de mecanismos de participación ciudadana, estamos hablando desde la capilaridad, desde el ciudadano, el barrio, la manzana, la colonia, el municipio, la unidad territorial, ¿no? O pues ya el Estado, ¿no? Entonces, vamos cambiando la dinámica de la democracia. Entonces, me parece muy importante hablar de estos mecanismos de participación ciudadana, de participación, porque pues lo que estamos hablando es también de el cambio político desde lo local, ¿no? Entonces, esta anotación la hago porque, pues bueno, como ustedes saben, tuve la oportunidad de trabajar en el Instituto Electoral del entonces Distrito Federal y fue una experiencia gratificante para mí, porque tuve la oportunidad de comprender cuáles eran las particularidades locales del entonces Distrito Federal y entender que no eran las mismas necesidades las que existían en poblaciones o lugares como Azcapotzalco, y estoy poniendo nada más un ejemplo local, de Azcapotzalco a lo que era la gente en Milpalta, lo que sucedía en Iztapalapa, Gustavo Amadero, a lo que ocurría en Miguel Hidalgo, y ahí va a decir Miguel Ángel de Quevedo hasta aquí, Miguel Hidalgo, ¿no? Benito Juárez, son dinámicas distintas, hay lugares dormitorio, hay lugares que son con pueblos originarios que se reconocen como pueblos originarios, hay otros, ¿no? Que son lugares muchísimo más urbanizados, zonas de oficina, es más, se sabe que Iztacalco, pues es como una zona de conciertos o eventos, ¿no? Por los lugares que está albergando, ¿no? Forosol, el Palacio de los Deportes, etc. Pero fíjense, eso mismo también sucede, supongo yo, y creo
que pues en los lugares donde ustedes se encuentran, ¿no? Ahorita que mencionaban Tijuana, pues si nosotros vemos a Tijuana en el mapa y lo relacionamos con ciudades como Mexicali, ¿no? Lo observamos en relación a Ensenada, ¿no? Que parecieran ser ciudades muy próximas, nos damos cuenta que son contextos totalmente distintos. Mexicali y Ensenada, ¿no? Pues es muy distinto, ¿no? Y entonces hay que comprender que pues la democracia debe de aterrizar a esas distinciones, a esas particularidades, y donde es la ciudadanía la que puede realmente participar, opinar, plasmar cuáles son sus problemáticas y pues bueno, con ello también opinar de cuáles son las mejores soluciones a sus diferentes problemáticas o aspiraciones también, porque veremos que los mecanismos de democracia participativa o mecanismos de democracia directa, ¿no? Vamos a hacer una distinción de todas estas herramientas, ¿no? Funcionan para que la ciudadanía también perciba cuál es bueno, tomando en cuenta lo que percibe como una aspiración y sin problemas de esa palabra aquí, pues bueno, la idea es también qué cambios quiere, hacia dónde se quiere dirigir, qué transformaciones desea, cómo desea que se observe su entorno, ¿no? Y también pues la prosperidad hacia el lugar donde vive. Para eso sirven estos mecanismos. Claro está, hay bastantes críticas a su implementación, pero pues bueno, creo que en lo que nos han dejado las experiencias locales, pues sí son herramientas que no vale echarlas a saco roto, sino retomarlas y perfeccionarlas constantemente. Con estas reflexiones con la que quiero partir, porque bueno, veremos que realmente hablar de estos mecanismos de democracia participativa es algo realmente reciente en términos federales. Sin embargo, claro, ha habido pues, sucesos o momentos donde se han implementado cierto tipo de consultas, pero ya hablar de su formalidad, ¿no? Hablar de la institucionalidad, de la ingeniería que se requiere para echarlas a andar, es algo bastante reciente en lo federal, pero en lo local hay muchísima experiencia. La verdad es que aquí no me dejarán mentir si alguien ha trabajado en algún OPLE, pues no dejará ver que pues, estos mecanismos ya fueron adoptados desde hace mucho tiempo en varias legislaciones. Claro, no todas lo han hecho de la misma forma, ni todas han establecido los mismos parámetros, pero la realidad es que pues sí existe a nivel local pues un nutritivo alimento del que se deberían de valer aquellos que hacen las transformaciones legales, ¿verdad? Y no solo de, pues ahora sí que, perdón, pero es que a veces pues sucede que quien pues está opinando de los temas, pues se está nutriendo de los textos, pero no de la experiencia, y es muy distinto. En una ocasión alguien me decía, no, es que impugnaron el catálogo de colonias porque fue una cosa terrible lo que hicieron a términos locales. ¿Saben lo que representa hacer un catálogo de colonias para implementar este tipo de mecanismos? ¿Sabe que ese catálogo de colonias se ha mejorado constantemente y ha tenido estos cambios y estas adaptaciones? No es que es bien fácil criticar, ¿verdad? O echar a saco roto, pero estar ahí en la talacha, esa es la parte difícil. Les digo, a veces, pues también quienes aspiran a ser académicos, ¿no? Quienes aspiramos algún día a dar cuenta de realmente de qué suceden las cosas, debemos de ser finos para describir las problemáticas, la experiencia. A eso sí, también se los pido, cuando ustedes hagan un texto, sean detallistas, que se vea, porque a veces hablamos como muy en lo abstracto, ¿no? Queremos plantear ideas en lo muy abstracto, cuando necesitamos dar cuenta de esas problemáticas finas, de esos detalles, de esos desvelos incluso. Lo que costó enfrentarse a todos los problemas que había para echar a andar este tipo de herramientas. Y ahí es para que, bueno, no ocurra que suceda que creemos que solo lo federal es pues lo que vamos a resolver, ¿no? Lo que vale la pena, y nos olvidamos de pues todos esos detalles de lo local.
Bueno, ya ahí les estoy pidiendo algo de favor, ¿verdad? Ojalá y lo puedan cumplir en algún momento con algún texto que ustedes realicen y que, pues bueno, ayude a comprender a nuestra democracia y cómo le estamos dando sustancia. Voy a retomar en este sentido otro punto, y es algo que les había dicho de algo que yo hablo, y es un concepto muy, no es nada científico, ¿no? Simplemente un día salió cuando estaba hablando del tema y de ahí lo he empezado a utilizar, que es de la complejización de la democracia. Y cuando hablo de complejización de la democracia, no quiero hablar de que la democracia sea incomprensible hoy día para el ciudadano de pie, sino que estoy hablando de que la democracia ha pasado de ser aquello que se entendía, ¿no?, como simplemente una rotación de élites, de aquello que se conoció como pues una democracia procedimental, y se consideró que pues bueno, a la democracia no se le podía exigir más, a la actualidad, donde entendemos que la democracia no solo es una rotación de partidos políticos, de élites, sí, y tampoco entendemos que simplemente la democracia es una serie de mediciones instrumentales sobre qué instituciones tienes y si se cumple la garantía del voto de alternancia entre fuerzas políticas. No, hoy día estamos hablando que la democracia es muchísimo más exigente, se ha hecho muchísimo más compleja por todas las herramientas que requiere para que el día de hoy, ¿no?, funcione. Y eso, claro está, pues no se logró de gratis, fue una conquista que también tuvo la ciudadanía, donde la ciudadanía participó activamente. Las cosas no cambiaron, o sea, en el caso, pongámoslo en contexto, ¿no? En el caso mexicano, pues el Partido de la Revolución Institucional, haciéndolo como un ente abstracto, pues no despertó un día, dijo, y, ay, hoy voy a cambiar, ¿verdad? Voy a ser más democrático, vamos a empezar a ceder derechos, ¿no? Y posteriormente, ¿sabes qué? Ya me aburrí de gobernar. Ya me cansé, ya, que venga otro, ¿no? Que vengan otros. Eso no sucedió así, fue una conquista, y en todos lados ha sucedido de esa forma, y tras una conquista han venido otras, y también ha venido un trabajo, ¿no?, de la ciudadanía, ¿no?, de aquellos que también en algún momento empezaron a participar en el gobierno, en el legislativo, en el ejecutivo, en el poder judicial, y comprendieron que la democracia, para que funcionara como o a donde nos encaminamos, pues fuera lo que soy, ¿no? Con todas las críticas que pueda tener. Así, pues bueno, yo planteo la idea de que, pues hoy día, cuando hablamos de esta complejización de la democracia, indudablemente, pues estamos hablando de instituciones. ¿De qué carácter? Pues bueno, nosotros ya lo vimos, ¿no? No es nada sencillo hablar de cuáles son las instituciones que le van a dar sentido a nuestra democracia. Estamos hablando que el propio legislativo debe de trabajar en mejores leyes, estamos hablando en instituciones administrativas, bueno, depende del modelo de autoridades que se tenga, pero en el caso de nuestro contexto, pues bueno, estamos hablando de autoridades profesionales en la materia, en términos administrativos y también jurisdiccionales. No se descarte también el tipo penal, ¿no? Entonces ya estamos hablando, y de todas las competencias que, como vimos en sesiones anteriores, ya vienen a desarrollar. Cuando hablamos de complejización de la democracia, estamos hablando de normas no únicamente que establecen las reglas del juego ni que limitan el poder, también estamos hablando de darle sustancia al derecho a partir de la norma, ampliar los derechos, hacerlos reales. Y bueno, de ahí también, pues bueno, otras normas que también le van a dar sentido a que, pues bueno, se puedan dar los procesos, que se puedan dar otro tipo de reglas, de lineamientos que permitan que las instituciones funcionen. Claro está, también se debe de establecer un régimen sancionador para aquellos casos que se considere, ¿no?, pues merezcan un tipo de sanción administrativa, o mencionábamos del tipo penal, ¿no? Entonces,
vemos que esto se ha ido engrosando, pero no solo hablamos de instituciones, de normas, de procedimientos que permiten el ejercicio democrático, sino también estamos hablando, ¿no?, de todo un diseño institucional que ya no tiene como finalidad la mera idea de gobernabilidad, de sostener el conflicto, sino de gobernanza, de buenas prácticas. Ya nos estamos dirigiendo hacia la idea de que la ciudadanía, pues no nada más participa en ciertos momentos, sino que quien construyó la ciudadanía, quien construyó la democracia o quien construyó la democracia es la propia ciudadanía. Y su participación debe ser constante y activa, y no solo para emitir el voto, sino también para el diseño, la implementación, eh, eh, y sobre todo, pues bueno, la rendición de cuentas, la idea de accountability, de seguimiento. Eso es muy relevante. Ya no solo estamos hablando de la participación del ciudadano en un momento específico, sino en todo el diseño, en la operación, en estar evaluando también y con ello participando en nuevos ciclos de mejoramiento de las instituciones, de las normas, de los procedimientos, y claro, ahí ya también entra de los mecanismos de participación ciudadana. Me dices que participe, pero la herramienta que me estás dando es corta. ¿Cómo voy a participar? Me estás diciendo que participe, pero me pides 10 millones de firmas. ¿Cómo voy a participar? ¿Realmente un ciudadano puede juntar esa cantidad de firmas? Pues bueno, vamos aterrizando este ciclo, ¿no?, de iniciativas, de seguimiento, de implementación, de rendiciones de cuentas, de evaluación, y les decía, de esta nueva vuelta. Y así, solo cuando hablamos de todos estos elementos, podemos empezar así a hablar de calidad en el debate, de una real deliberación y de una toma de los espacios públicos. Ahí sí ya estaríamos hablando del poder del voto, ¿no? Que fíjense, aquí anoto como último punto, que es una construcción constante y legítima del poder político. Así se construye hoy día el poder político. Cuando yo estudié ciencia política y hablábamos de poder político, pues claro, hablábamos de Weber, de la legitimidad del poder político. Hoy, pues bueno, tendremos que rever a Weber y esta construcción constante a partir de esta democracia que se ha complejizado y que hoy no requiere solo una legitimidad de los tipos que él señalaba, ¿no? Ahora vemos que realmente debe ser, pues, muchísimo mayor, más constante, y se somete, pues, a otros aspectos. Así, pues bueno, cuando estamos hablando de este tipo de mecanismos, debemos de tomar en cuenta que estamos hablando de que la democracia no puede reducirse, decía yo, a un simple método de elecciones, a una ciudadanía reducida a masa o elector, a mayorías y minorías. Estos discursos de los buenos y los malos, los ricos y los pobres, pues no debe ser así, porque la democracia va muchísimo más allá. La democracia le da voz a todos, a los desaventajados. Claro está que son grupos de atención prioritaria. Eso no se debate ni debe de debatirse, pero también debe de ser incluyente de todos los otros grupos y de otro tipo de participaciones. No solo participamos en lo individual, participamos de diferentes formas. Bueno, la idea es que en esta perspectiva ya no reduccionista de la democracia, de lo que vengo apuntando como complejización de la democracia, este circulito lo tomé de idea internacional, pues debemos de tomar en cuenta que cuando hablamos de democracia, ¿no?, de este control popular e igualdad política, estamos hablando de todos estos, al menos de la operación de todos estos elementos. Y cuando hablamos de derechos fundamentales, estamos hablando,
pues del acceso a la justicia, de libertades civiles, de derechos sociales, es una contribución de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta perspectiva de los derechos sociales, de igualdad, pero también de darles sustancia. Y bueno, no solo son estos derechos, ¿verdad? Que ya no llevamos, que llevamos de la letra a que sean realmente ejercibles, que realmente puedan hacerse valer, que realmente sean tutelados. También estamos hablando de control de gobierno, de una administración pública y parcial, de gobernanza, ¿no? En la administración, recordemos que, bueno, hay otras clases donde les hablo de gobernanza, y de gobernanza, pues ahí vemos que hay gobernanza, ¿no? De lo que podemos hablar, gobernanza administrativa, ¿no? Gobernanza en términos también de autoridades específicas, ¿no? Gobernanza en toda nuestra democracia, y bueno, estamos aquí planteando la idea de que, pues bueno, también la administración debe de observarse cómo se da de un gobierno representativo, ¿no? Y fíjense, cuando está esta parte de la participación, estamos hablando de participación en términos como locales, de democracia directa, de participación, claro está, electoral, y de participación desde la sociedad civil, que ya no solo tiene que ver con lo individual, sino con lo colectivo. Pero bueno, aquí podremos agregar otras formas de participación. Entonces, esta idea de la complejización de la democracia nos quiere hablar de que hoy día estamos llenando, como decía Arnaldo Córdoba, de sustancia, lo que los teóricos tal vez en algún momento ni siquiera se alcanzaron a imaginar que pudieran llegar a ser nuestras democracias. Hoy día estamos pensando, y hay quien lo ve tal vez con no buenos ojos, en grupos que antes no estábamos pensando. Hoy día estamos pensando en mecanismos de control que antes no teníamos. Hoy día estamos haciendo que los gobiernos nos rindan cuentas. Claro, seguimos hablando de los problemas de antes, claro, pero hoy día estamos muchísimo más atentos, o al menos eso quiero pensar, ¿no? Y bueno, todo este cuento que les vengo hablando de la democracia, ¿no? En lo local, de esta complejización de la democracia, pues va a aterrizar en estos mecanismos de participación. ¿Por qué? Porque estos mecanismos de participación ciudadana, pues algunas veces se han planteado en contextos autoritarios como mecanismos para la movilización, para legitimar. Pero la idea aquí es que, pues, al tener todos estos aspectos, ¿no? Todos estos elementos a contemplar en la actualidad, pues cuando hablamos de esos mecanismos de participación, estamos hablando de hacer más extensivo, ¿no? El control ciudadano que se tiene respecto de los gobiernos, que se tiene en los momentos de elección, que se tiene, les decía yo, en la capilaridad de los asuntos que es donde me interesa en mi colonia, en mi municipio, en mi estado, y que bueno, ya nos hablan de varias agendas en las cuales podemos participar. Bueno, así lo que encontramos es que veremos que pues existe un marco normativo respecto de la participación, respecto de el derecho a participar. Pero este derecho a participar se ha transformado con el tiempo, que ha llevado a la idea de la participación respecto de la simplemente el planteamiento de la participación mediante el voto, a participar en todos los asuntos públicos. Entonces, si nosotros revisamos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 21 nos dice: toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Sabemos que, bueno, la democracia representativa, pues bueno, fue pues
esta respuesta a las monarquías, ¿no? Recordemos que en un principio incluso la democracia representativa no fue vista, pues bueno, como una posibilidad práctica por lo que representaba. Incluso vemos que en la Francia revolucionaria, ¿no? Se adoptó la idea de república, ¿no? Como en contrasentido de monarquía, pero pues bueno, no se asumían como demócratas, ¿no? No veían la forma de que se pudiera dar una participación representativa. Ha sido con el devenir histórico y a través del diseño de mecanismos para que aquellos que normativamente se señalen pueden participar, pudieran llegar a hacerlo, ¿no? Claro, esto ha ido evolucionando y así hoy día cuando hablamos de democracia representativa, pues debemos de entender que no es la única forma en la que podemos participar. No únicamente podemos participar a través de nuestros representantes, podemos hacerlo a través de otros mecanismos. Y así, pues bueno, todos estos instrumentos van a hablar de que se puede hacer directamente. Y véanlo ahí en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dice, todos los ciudadanos gozarán de los siguientes derechos: participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente. Y directamente sí se entiende que, pues bueno, uno lo puede hacer, pero bueno, a través de ciertas herramientas. Continúo, déjenle doy una. Es que si hace calor, tomen agua, ¿eh? El agua es vida. Breve comercial, ¿no? Salud. Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 23, derechos políticos. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente. La observación general número 25 del Comité de Derechos Humanos también ha señalado lo mismo. Los ciudadanos también participan directamente en la dirección de los asuntos públicos cuando eligen o modifican la Constitución o deciden cuestiones de interés público. Y continúa, el derecho a votar en elecciones y referendos, vean cómo se va reconociendo, debe estar establecido por la ley y solo podrá ser objeto de restricciones razonables. El Programa de Naciones Unidas dice: los mecanismos de democracia directa son una de las formas de participación ciudadana. Se trata de mecanismos que permiten que los ciudadanos se pronuncien directamente sobre políticas públicas. Entonces, esta evolución también se ha ido dando de entender únicamente a la democracia como representativa, a reconocer que la ciudadanía puede participar directamente y a través de mecanismos de participación. Esto, pues bueno, se ha ido logrando con el tiempo. Comprender que, pues bueno, sí, veremos la crítica a estos mecanismos, pero también entender que pues el ciudadano no se reduce a esa participación mínima. Va muchísimo más allá su gestión en la participación. Carta Democrática, pues bueno, dice: la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia. Vean cómo todos estos documentos, y si los vemos, ¿no? Cómo se han ido dando en el tiempo, pues van reconociendo, pues, que es necesario, bueno, aquí dice, promover y fomentar diversas formas de participación. Así, pues bueno, ya lo tenemos contemplado actualmente ya en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sabemos que estos medios de participación directa, pues no estaban contemplados, es hasta muy recientemente. Son derechos de la ciudadanía, en el artículo 35, séptimo, iniciar leyes. 8, votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional. Ya veremos la particularidad de estos incisos, cada uno de ellos. Participar en los procesos de revocación de mandato. Artículo 71, el derecho de iniciar leyes. Bueno, vean, aquí ya está la iniciativa en el artículo 71.
Cuarto, a los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores en los términos que señalen las leyes. ¿Dónde está regulada esta iniciativa popular? En el artículo 132 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Ya saben que todas mis presentaciones siempre traen ligas de los documentos, ¿eh? Algo que le enseñan a uno de después cuando se hace, estudia derecho, ¿no? Todo tienes que estarlo constantemente verificando, ¿no? Todos sus fuentes, ¿no? Siempre tienes que estar ahí, ¿no? Si no hubo un cambiecito, si no, cualquier detalle, siempre tu fuente, ¿no? ¿Dónde está? Entonces siempre hago lo mismo, ¿eh? Para que no me digan, oye, pero ¿por qué eso? Aquí está, ¿eh? Artículo 70, debidamente fundado y motivado, exactamente, Laura. Artículo 73, el Congreso tiene la facultad, inciso 29Q, para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares. A su vez, pues bueno, también el 116 lo establece respecto de, pues bueno, los estados, y también, bueno, aquí no lo puse, pero en términos también, digo, no sé, por la situación histórica, pues todavía las leyes siguen anunciando, ¿no? De los estados y de la Ciudad de México, ¿no? Antes era Distrito Federal, ¿no? Pero ahora, pues, tiene la misma, el mismo marco normativo, ¿no? Es un estado como los demás, ya por fin, pero pues bueno, ya sigue teniendo esas particularidades en la norma, ¿no? Por eso no puse aquí lo de la Ciudad de México, pero pues bueno, también se señala. Así, pues bueno, ya aterrizando todas estas ideas de cómo pues hemos venido reconociendo estos instrumentos de participación, pues ya no solo tenemos que el artículo 35 pues habla de participar en las elecciones, sino que pues bueno, ya estamos hablando de mecanismos de democracia directa. Y bueno, en la Constitución política, yo sé que vamos a los soples, yo lo sé, nada más que pues definitivamente tenemos que entrar un poquito a ver qué es lo que pasa en el ámbito federal, ¿no? Pues sabemos, ¿no? Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos entonces viene a contemplar la iniciativa ciudadana, la consulta popular y la revocación de mandato. Pero ¿de qué se tratan cada una de estas? Por favor, alguien que tenga unos ojos maravillosos y me pueda ayudar a leer qué es la iniciativa ciudadana en lo que le tomo a mi agua. Alguien que quiera abrir su micrófono y tenga unos ojos maravillosos. Martín, adelante, por favor. Sí, buenas tardes, doctor. Primero, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está contenido esta vía o esas 3 vías de participación ciudadana. En primer lugar, tenemos la iniciativa ciudadana, la cual es también conocida como iniciativa legislativa o iniciativa popular. Permite a la ciudadanía hacer propuestas de ley al Poder Legislativo para crear, proponer, modificar o eliminar un proyecto de ley. Muchísimas gracias, Martín. Estupenda lectura que tuviste, ¿eh? Qué buenos, qué buen vista tienes de águila, ¿eh? Te agradezco muchísimo. ¿Alguien que nos quiera ayudar con consulta popular? Mayra. Y luego, Laura, revocación de mandato. Por favor. Consulta popular es un instrumento de participación por el cual los ciudadanos, a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional, competencia de la Federación. Muy bien. Adelante, por favor, con revocación de mandato. Muchas gracias, Mayra. Estaba apagado tu micrófono. Ya, perdón. Revocación de mandato. Es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la presidencia de la República a partir de la pérdida de la confianza. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos estas 3 herramientas, pero yo sé, ya saben, me gusta aterrizar las cosas,
pues bueno, vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Bueno, paréntesis, todos me van a preguntar, oye, ¿y esta consulta popular, qué onda con el plebiscito y con el referéndum, no? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Es la pregunta que se suele hacer. Referéndum suele ser sobre normas. Ajá. Plebiscito, habrá sí actos, ¿no? De importancia, ¿no? Decisiones. Depende de cómo se entienda, ¿no? También hay variaciones. Pero en términos generales, referéndum es respecto de aspectos normativos de la Constitución, suele suceder en el ámbito federal. Plebiscito es una consulta. Entonces, la consulta popular que tenemos en nuestra Constitución es más inclinada a la idea de plebiscito, ¿ok? Veremos que en términos locales, como en el caso de la Ciudad de México, se contemplan el referéndum, el plebiscito, la consulta popular e incluso otras herramientas de consulta, pero veremos sus diferencias, ¿no? Aquí nos quedamos al menos con esta ¿cómo se diría? Ay, anotación, ¿ok? Bueno, vamos a ver, ahora sí, ¿qué ha sucedido en términos de la iniciativa ciudadana? Bueno, la iniciativa ciudadana se dice que es un mecanismo, la acabamos de leer, ¿no? De democracia directa. Sin embargo, pues bueno, sí es directa, pero con chanfle, ¿no? Digamos, para hacerlo campechano, como hablaban en el pueblo de mi abuelita, ¿no? Mi abuelita era de aquí de la Ciudad de México, pero me gusta esa expresión, ¿no? Entonces es directa, pero con chanfle. Vamos a ver por qué. Porque, pues bueno, sí existe una fase ciudadana en la cual la ciudadanía, pues bueno, tendrá un proceso de deliberación, de, pues bueno, plantear la idea de una reforma, de una modificación o una nueva ley, incluso de echar atrás una ley, y pues bueno, existe esta deliberación. Posteriormente, pues bueno, viene un proceso de recolección de firmas y de presentar, pues ahora sí ya en la cancha del legislativo, esta iniciativa ciudadana o esta iniciativa de ley. ¿Y por qué les digo que va como con chanfle? Pues porque, bueno, esta iniciativa pues va a ser revisada en la Cámara de Origen, la cual la va a enviar al INE para que ésta valide la votación que debe de tener, ¿no? De entrada, ¿no? Y pues posteriormente, bueno, pues ya va a seguir el proceso legislativo. Y esto, pues bueno, va a ir a comisiones, ¿no? El pleno será votada, se enviará a la otra cámara, ¿no? Y pues bueno, esta tendrá el mismo trabajo. Ahora, ¿por qué dije esto de pero pues porque nada asegura que esta iniciativa ciudadana se apruebe en los términos en los que se presentó? Entonces, si es directa en el sentido de que el ciudadano puede presentar, la ciudadanía organizada puede presentarla, pero pues bueno, será revisada por el legislativo, la cual podrá hacer los ajustes que considere cualquiera de las dos cámaras, la que sea de origen o la que sea la cámara revisora, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos hablando ahí de que va a estar presente, pero, pues bueno, es una herramienta que puede presentar plano legislativo, pero tendrá estas observaciones. Hasta que, pues bueno, finalmente cae en el Ejecutivo, quien pues será el encargado de promulgar la ley. Por cierto, ya vieron que hoy el día de ayer en la noche, ¿no? Se promulgó el plan B, ¿verdad? Ya se publicó, ¿no? Para estar atentos. Bueno, continuando con este tema, en el caso federal, algunos de los temas, al menos hasta 2018, que se habían presentado por esta vía, era el Internet para todos, segunda vuelta, reforma por la familia, por los niños y por los todos, un grupo que hablaba sobre una ley, ¿no? Donde se elevara a la familia una calidad, ¿no? De ser un bien tutelado por el Estado, etc. La ley 3 de 3, que es el ejemplo de éxito que se tiene respecto de la iniciativa ciudadana. Otros temas, pues ha sido el horario estacional en Sonora, reducir el impuesto a gasolinas y al diésel, la reforma educativa, un gobierno sin privilegios, ¿no? Así se le denominó, y derecho a la energía eléctrica.
En el caso de la iniciativa que les mencionaba, que fue un éxito, pues es el caso de la ley 3 de 3. Ustedes la recuerdan, ¿no? Esta ley de 3 de 3, que pues bueno, en el contexto electoral se decía, ¿no? Si te piden tu voto, pídeles que publiquen su 3 de 3. ¿Y esto qué era? Pues 3 declaraciones. La declaración patrimonial, la de intereses y la de impuestos. Este es un caso exitoso de esta iniciativa ciudadana porque, pues bueno, esta iniciativa logró cumplir con el ciclo, ¿no? De presentarse, ¿no? De ser validada en la formalidad inicial, posteriormente en el ciclo legislativo, hasta ser publicada. Pero no solo eso, sino que incluso, pues bueno, el trasfondo de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es en la que derivó esta ley de 3, pues también dio pie a la creación de todo un sistema nacional anticorrupción. Entonces, este es el caso de éxito que más se ha estudiado. Aquí les dejo, pues bueno, la liga a la ley, pero también un documento de Integralia donde, pues bueno, se hace un estudio respecto de esta ley de 3 de 3 para aquellos que estén interesados. Ahora, en el caso de la consulta popular, pues bueno, tenemos un caso, ¿no? Un caso, bueno, algunos casos bastante recientes. Uno de ellos, pues bueno, dio mucho de qué hablar, pero bueno, antes de entrar a esos detalles, cuando hablemos de consulta popular debemos de tomar en cuenta que pues el Congreso de la Unión pues echa a andar esta consulta popular a petición de quién, bueno, de 3 supuestos, ¿no? El presidente, 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso o el 2% de la ciudadanía. Cuando ya en el ejercicio de participación participan el 40%, la consulta tiene efectos vinculantes, por lo cual el resultado es obligatorio, ¿no? Ahora, ¿qué temas no pueden ser objeto de consulta popular? Derechos humanos, principios democráticos, lo que está contemplado en el artículo 40 de la Constitución Política. México es una república democrática. Ese artículo 40 no se toca. Permanencia o continuidad de servidores públicos. Aunque ustedes dirán, oye, y entonces la revocación de mandato, pues bueno, sabemos que es un instrumento muy específico para el caso de la presidencia. Materia electoral, también, pues bueno, no puede ser tema de consulta, el sistema financiero y la seguridad nacional. Regularmente, como veremos en estos mecanismos de participación ciudadana, tenemos cierto tipo de temas que se consideran, pues bueno, de protección de alta importancia y que deben ser protegidos. De ahí que, pues, cuando se establecen las bases de los temas, pues suele haber un listado de cuáles son aquellos que no pueden opinarse, oponerse a consulta de este tipo de instrumentos, ¿no? Para el caso de algún tipo de problema, bueno, la Suprema Corte resuelve sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta, es decir, una vez que se tiene una pregunta, pues bueno, la Suprema Corte va a revisar pues cuál es el tema, la materia, y asimismo, pues bueno, la pregunta en términos generales puede adecuarla, ¿no? El INE, por su parte, es el que verifica el apoyo ciudadano, así como la organización, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, vemos cuál es en términos generales, ¿no? Esta ruta de la consulta que va desde su recepción, desde la verificación, hasta, pues bueno, enviarla a la Suprema Corte de Justicia para que, pues, esta pueda revisar y posteriormente, pues bueno, pueda hacerse el ejercicio de participación. Les mencionaba, ¿no? Que teníamos nosotros, ¿no? Ejercicios recientes, ¿no? Como es el caso, ¿no? De enjuiciar a los presidentes, aunque, bueno, que sí fue organizado por el instituto con toda la situación que se dio, pero, bueno, anteriormente recordemos que hubo algunas consultas que organizó el hoy presidente de nuestro país, ¿no? Sobre, pues, en primer lugar, el aeropuerto, ¿no? Que se estaba construyendo en Texcoco, y pues bueno,
pues bueno, no fue con parte del INE, se organizó por parte de los, ¿cómo se llaman? Siervos de la Nación, ¿no? Fueron los que apoyaron en esta labor y ellos ayudaron en esta consulta. También, pues hubo otra consulta respecto del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Pero bueno, estas no fueron acompañadas por el Instituto Nacional Electoral. Aquí quiero apuntar que es importante tener en cuenta que pues las actividades, y fíjense, era algo muy frecuente que yo veía en redes sociales. Se consideraba que el INE nada más, su trabajo se limitaba a imprimir unas boletas y a presentarlas el día del ejercicio de participación, ¿no? Y recogerlas. Evidentemente es tener una visión muy chata de la participación y de lo que representa, ¿no? Pues garantizar lo que hablábamos, la integridad electoral, incluso de este tipo de mecanismos de participación. ¿Por qué es muy importante hablar de integridad electoral, incluso en la consulta popular? Pues porque, bueno, las consultas deben de también tener todos estos instrumentos que les den seguridad, certeza, ¿no? Imparcialidad, todos los principios democráticos deben de estar presentes ahí. Porque de lo contrario, pues estaríamos hablando también de la perversión o de la posible perversión de este tipo de instrumentos, donde quién validó realmente, quién participó, quién no, quién fungió como funcionario, ¿no? Los elementos se contaron adecuadamente. Resulta que participaron 100 y se dice que hubo 1,000,000 de votos, pues estaríamos ahí cayendo en malas prácticas, ¿verdad? Que en lugar de que nos sentamos escuchados, pues vamos a decir, oye, esto no está funcionando adecuadamente, y ahí viene la crítica a estos instrumentos. Por lo tanto, pues les ponía aquí estas infografías, ¿no? De Central Electoral, donde, pues bueno, se trata de aclarar que el INE no solo participa, pues para ir a imprimir y instalar unas mesas y que la ciudadanía recoja los votos, ¿no? Ahí como por una situación, mágica, ¿no? Y, ya sabemos qué hacer, ¿no? Contamos y ya. No, esto va muchísimo más allá. Así que, pues bueno, hay actividades del Instituto Nacional preparatorias para este tipo de consultas, las cuales también se deben de llevar, bueno, algunas otras el día de la consulta y también otras que van muchísimo más allá del ejercicio, ¿no? Nada más esto lo señalo en cuenta, ¿no? Bueno, esto fue lo que sucedió en esta consulta. Ahí tuvimos la pregunta, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Pues ahí decíamos sí o no. Se instalaron 57,077 mesas receptoras, ahí vemos la votación, ¿no? El sí, no, sí fue una participación, pues bueno, algo corta, se habló de ahí de los límites, ¿no? Del INE, ¿no? Si realmente pues no participó, si la falta de recursos, etc., pero pues bueno, tuvo esa participación. El porcentaje requerido, habíamos señalado, era del 40%. Por lo tanto, pues bueno, no fue vinculante. En el caso de la revocación de mandato, pues también fue otro tema, ¿verdad? Pues bueno, puede ser convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de la ciudadanía. Se requiere al menos el 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, aunque se deben de cumplir estas dos reglas, que ese 3% cubra al menos 17 entidades y que en cada una realmente represente el 3%. Esto es que si yo tengo 17 entidades, pero en una de ellas solo logro alcanzar el 1% y en otro yo digo, no, pero es que yo acá alcancé el 5%, pues ya es como equitativo. No,
debe de ser el 3% de cada una de las listas de estas 17, al menos 17 entidades, ¿no? Por única ocasión se señala en el marco normativo durante los 3 años posteriores a la conclusión del tercer año del periodo presidencial. Debe de ser una participación del 40% para que se considere como válido y vinculante. La Sala Superior es la encargada de resolver las impugnaciones, al ser de la presidencia, es la que también se encarga del cómputo final del proceso de emitir la declaratoria, en su caso de revocación. Bueno, ¿qué sucedió en este ejercicio? Tuvimos 57,448 mesas receptoras. Vamos a la votación. Aquí fue más el porcentaje de participación, 17.7%. Aquí se habla de, pues bueno, compararlo con otros ejercicios, y pues sí es una votación considerable, aunque, pues bueno, no alcanzó el 40% para que, pues bueno, se pudiera dar una revocación. Así, pues bueno, lo que tenemos es que la mayoría, pues apoyó el que siguiera el presidente en funciones. Pero ya hablamos hemos ido aterrizando estas ideas de la participación, ¿no? De lo que ya tenemos en nuestro contexto, ¿no? En nuestro plano federal, y pues ahora es necesario ir contemplando que pues también estos mecanismos se han ido instalando en el ámbito local. Y en el ámbito local, pues tenemos que ha sido pues no homogéneo, ¿no? La integración de estos mecanismos de participación ciudadana. Aquí tenemos un cuadrito respecto a los mecanismos en el plano federal y que pues se han adoptado en el marco local. Pues aquí tenemos un cuadrito. Vemos que hay un error, porque aunque la publicación es del año 2021, pues bueno, se ve que se editó con anterioridad, porque vean ahí, cuando dice Estados Unidos mexicanos, esto es referirse al plano federal, pues vemos ahí que dice consulta ciudadana, no. Revocación de mandato, no, cuando pues bueno, ya pues se expidieron ahí las leyes en la materia, ¿no? Ya tenemos una ley de consulta popular y una ley respecto de revocación de mandato, pero estas son del 21, entonces yo creo que por meses de la publicación, pues por eso hay ese error. Puede ser posible que también ocurra lo mismo en algunas entidades, pero pues bueno, aquí nos da una idea en términos generales de cuántos estados pues contemplan estos mecanismos de participación ciudadana. Así, pues bueno, vemos de rapidito, ¿no? Plebiscito, pues bueno, sí, está implementado en, perdón, mi astigmatismo, si me llego a equivocar, pero pues bueno, es 28, consulta popular en 14 entidades, consulta ciudadana solo en 6, referéndum en 26, revocación de mandato en 6, presupuesto participativo solo en 8 lugares, y es una de las herramientas que me parecen muchísimo más interesantes, pero que ha tenido pues bueno, algunos problemas para su implementación. Y esto es la constancia para que este tipo de mecanismos pueda realmente ser práctico, útil y una herramienta eficiente para la decisión del uso del gasto público y la implementación de políticas públicas. Una política pública requiere seguimiento, si no, es muy difícil que tenga un impacto. Y cualquier administrador público lo tiene contemplado, ¿no? Pero pues bueno, hay quien quiere que a la primera dé un fallo y si no funciona se echa para atrás. Cuestión. Aquí vemos que también, pues bueno, no se limita
pues la implementación de instrumentos de participación ciudadana en las entidades federativas a estos mecanismos que ya habíamos señalado en el cuadro anterior. Esto es el plebiscito, referéndum, a consultas, ¿no? A presupuesto participativo. También tenemos otros instrumentos que pueden contemplarse, como puede ser la colaboración, como pueden ser otro tipo de consultas, ¿no? Como puede ser la audiencia pública, los recorridos, otro tipo de asambleas e inclusive mecanismos de control de la gestión pública, que son los que menos se contemplan, pero que, pues bueno, sí hay entidades donde se han señalado y se han implementado, se han señalado en la norma e implementado en la práctica. Ahora, en términos también locales, ¿no? Vemos cuáles son los instrumentos que, pues bueno, se utilizan o están referidos más en los marcos normativos, ya sea en la Constitución, en una ley, o en alguna ley. Pues bueno, vemos que la iniciativa popular es la que, pues bueno, técnicamente, bueno, todos los estados la contemplan, son 32, ¿no? Entonces, es el instrumento, ¿no?, que más se ha contemplado en lo local. Seguido del referéndum con 31 entidades, el plebiscito con 30, la consulta popular con 20, comparecencia pública en 11 casos, presupuesto participativo en 8, revocación de mandato 8, colaboración popular 8, Contraloría Social 8, Ayuntamiento Abierto 7, Asamblea Popular 4, Planeación Participativa 3, ¿qué dice? No sé, mi astigmatismo no me permite ver, ¿no? Diálogo colaborativo, ratificación de mandato, proyecto social, ¿no? Son los que vienen ahí con, pues, menos estados que implementan este tipo de mecanismos de democracia participativa o ciudadana. Vamos a seguir. Ahora, en estados con mayor número de herramientas de participación ciudadana, estamos hablando que Jalisco la encabeza, ¿no? Aquí, ya me di cuenta que hay un error, porque actualmente se ha incorporado otro mecanismo en el caso de la Ciudad de México, así que estarían en empate, y esto es del año 2019, ¿no? Entonces, y hubo una reforma, ¿no? Entonces, Jalisco y Ciudad de México estarían, si no me equivoco, ¿no?, empatados en el número de mecanismos que implementan, ¿no? Serían los que más adelantados están en este tipo de herramientas hacia la ciudadanía, seguidos de Tamaulipas, Nuevo León, Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo. Entonces, los demás se quedan con las herramientas de democracia directa. Y pues bueno, no se han arriesgado a ir un poquito más adelante. Hasta este punto, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna participación? ¿Todo en orden? ¿Nadie quiere darle un sorbito a su botellita de agua? Créanme que hace mucho calor. Y luego a mí que me gusta vestirme de negro. Bueno, mencionaba yo lo que había ocurrido en términos federales. Yo quiero, pero la presentación. Perfecto, ya sabes, un correíto a la vuelta. Sí, aviso parroquial, pues bueno, ya saben, quien quiera esta presentación, que siempre hago con mucho gusto para que pues ustedes, pues bueno, tengan un material que les sea de utilidad, que en algún punto pues pueden decir, oye, ¿cómo le busco? Pues bueno, ya tienen algunos hilos que pues pueden ir jalando para que pues ustedes puedan hacer algún estudio, algún articulito, ¿no? O simplemente hay una consulta, pues ahí están estos materiales que créanme que hago con mucho gusto. Yo era de esos niños que hacía su tarea. Bueno, les decía, pues sí, están estos mecanismos, ¿no?, de democracia directa, ¿no? Pero, pues no son los únicos, ¿no?
Eh, ahí gracias. No son los únicos, no son los únicos instrumentos, ¿no? Y realmente asimilar a que la democracia, pues bueno, puede ser representativa o puede ser directa, también es limitar la perspectiva que tenemos sobre la democracia. Por eso me parece interesante, pues cuando hablamos de esta idea de estos mecanismos de democracia participativa, ¿no? Estos mecanismos de acercamiento de la ciudadanía, creo que debemos de empezar a considerar, ¿no?, que la democracia, pues bueno, no debe de ser entendida únicamente en el plano de la representación ni en la idea de estos mecanismos de democracia directa que han sido criticados pues por esta idea de pues poder ser manipulables, sobre todo si pues bueno, no están cumpliendo con buenas prácticas con esta idea de integridad electoral, ¿no? Y llevan a cierta manipulación. No creo que si realmente estamos hablando de esta complejización de la democracia, si se ha reconocido en las experiencias internacionales que implementar estos mecanismos es dotar de mayor democracia, de dotar de mayores herramientas a la ciudadanía, debemos de pensar que la democracia pues es algo muchísimo más sustantivo, de comprender que no se limita a ciertos actos, sino que es muchísimo más activa y requiere de un ejercicio más intenso de la participación de las y de los ciudadanos. De ahí que me parezca muy interesante lo que plasma la Constitución de la Ciudad de México, la cual he venido estudiando ya de unos años, y sus leyes de participación ciudadana. De entrada, observen cómo va a reconocer tres formas de entender a la democracia: democracia directa, democracia participativa y democracia representativa. Y a partir del reconocimiento de estos tipos de democracia, también va a plasmar mecanismos de participación de cada una de estas formas de democracia. O sea, eso me parece realmente bueno, ¿no? O sea, le doy un like, ¿no? Porque no es entender simplemente la democracia como, mira, es consulta ciudadana, es esto, y no, es hacer más extensivo. Por favor, alguien que quiera leer este artículo 16, la democracia directa, alguien que no haya participado para que todos seamos incluidos en esta clase, podamos escuchar las voces de todos. Artículo 16. La democracia directa es aquella por la que la ciudadanía puede pronunciarse mediante determinados mecanismos en la formulación de las decisiones del poder público. Muchísimas gracias, Asael. Alguien que me lea por favor el artículo 17. Rosa, venga, Rosa. La democracia participativa es aquella que reconoce el derecho de la participación individual o colectiva de las personas que habitan la Ciudad de México en sus diversas modalidades, ámbitos e instrumentos de manera autónoma y solidaria. La participación se da en la intervención tanto de las decisiones públicas que atañen el interés general como de los procesos de planeación, elaboración, ejecución y evaluación de planes, programas, políticas, presupuestos públicos, control y evaluación del ejercicio de la función pública. Muchísimas gracias, Rosa Isela. Solo hago una anotación. Observan cómo dice democracia directa a través de mecanismos, se pronuncia a través de mecanismos, pero fíjense, cuando habla de democracia participativa, dice, va a participar en las decisiones públicas, ¿no? Pero fíjense, ¿a través de qué? Procesos de planeación, elaboración, ejecución, evaluación, presupuesto, control y evaluación, ¿no? Del ejercicio de la función pública. Ya estamos hablando de una ciudadanía que, bueno, no solo se va a pronunciar sí o no, sino que va a estar al tanto de todo el ciclo de una política pública, de una ley, de sus repercusiones, de los asuntos públicos, de los temas que le interesan. Y claro, ¿no? En este ciclo vemos cómo va todo desde la planeación hasta la evaluación, no solo la puesta en marcha, más allá,
en la evaluación. Por eso le voy a dedicar una sesión a presupuesto participativo, porque me parece muy importante. Por favor, artículo 18, la democracia representativa. Luis Alberto, por favor, gracias. La democracia representativa es aquella mediante la cual el ejercicio del poder público se da a través de representantes electos por voto libre y secreto, los cuales fungen como portavoces de los intereses generales, dentro de un marco de reglas y mecanismos institucionales. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Entonces vemos, aquí se dice, bueno, sí, también sigue habiendo esta calidad de que la ciudadanía, a través de sus representantes, pues bueno, pueden estos funcionar como sus portavoces, ¿no? De sus intereses generales. No se da menos valor a esta democracia, se sigue contemplando, pero bueno, se vincula a otras formas de entender la democracia. Y sigo, a partir de esta perspectiva de entender a la democracia, ¿no? De diferentes formas de participación en diferentes intensidades, modalidades en las cuales la ciudadanía puede acercarse, pues entendemos que va a existir mecanismos en particular de cada una de ellas. Entonces, cuando hablamos de estos mecanismos de democracia de participativa, no solo, y esto sí apúntenlo, no solo nos estamos refiriendo a mecanismos de democracia directa, no solo debemos hablar del pronunciamiento. A mí me parece importante esto de la Constitución porque comprendieron algo de la Ciudad de México en todo esto que fue una cuestión particular también la creación de la Constitución y su impacto en este tipo de leyes de participación. Comprendieron algo, que la democracia hoy día, como mencionaban, esta idea de la complejización debe de ser muchísimo más sustantiva, apelar a ideas de gobernanza, donde la gobernabilidad se construye constantemente, ya no se legitima a partir del buen actuar del gobernante, se construye a partir del buen actuar de toda la ciudadanía que se entromete, bueno, no se entromete, que se inmiscuye, que se compromete, es lo que quería decir, con los asuntos públicos. Nuestra democracia ya no solo va en la evaluación de voy a votar por fulanito Pérez. Ah, no, ya lo voy a descalificar. Bueno, sí es parte de, pero eso pues ya es una visión reduccionista de hacia dónde deberían de exigirse las democracias ir hoy día. Me parece que pues la virtud de esta parte, claro, pues tiene muchos defectos en la práctica, ¿no? La Ciudad de México no es el Olimpo, ¿no? Ni nada de eso, pero al menos, ¿no? Se ha ido comprendiendo esta idea de cómo darle sentido a esta complejización de la democracia que yo había mencionado en la práctica. Así, pues bueno, vemos, cuando hablamos de democracia directa, pues que no solo vamos a hablar de consulta ciudadana, de consulta popular, de revocación de mandato. Vamos a hablar de otros instrumentos. Y aquí vemos iniciativa ciudadana. Iniciativa ciudadana es el mecanismo de democracia directa mediante el cual la ciudadanía presenta al Congreso proyectos. Ya lo habíamos abordado. Referéndum. Aprueba decisiones normativas. Habíamos mencionado cuál era la diferencia entre referéndum y plebiscito. En uno, pues bueno, el referéndum es respecto de disposiciones normativas, ¿no? Aquí vemos, se plantea la idea de cuestiones constitucionales, ¿no? De la ciudad, de la Constitución de la Ciudad de México. El plebiscito, pues bueno, que va pues a aprobar o rechazar decisiones públicas. Pero si nosotros observamos, pues no se va a limitar a estos mecanismos de consulta directa, sino que también va a plantear consulta ciudadana y consulta popular. Estos no van a tener el carácter, por eso subrayé ahí, de aprobar o desaprobar, sino que son herramientas de consulta y que a su vez plantean otros niveles de gestión. Por ejemplo, en el caso de la consulta dice, bueno, se someten a consideración temas de importancia, preguntas directas
Pero vean en qué lugares, no solo va a ser a través de preguntarle a todo el mundo, no, también va a ser a través de, con sus preguntas directas, sí, claro, foros o algún otro instrumento de consulta. En el caso de la Ciudad de México existen en los consejos, es que antes iba a decir los comités ciudadanos, hoy se llaman consejos de participación comunitaria, y después los representantes de presidentes, digamos, de estos consejos de participación comunitaria, uno por cada colonia, pues van a una especie de consejo de la ciudad. Entonces también están este otro tipo de mecanismos. Otras formas de consulta, les consultamos aquí a ustedes, ¿no? Presidentes de estos consejos, ¿no? Comunitarios, ¿qué opinan de esto? Otras herramientas en otras instancias, preguntarle a la colonia, preguntarle a un grupo específico. Por cierto, apenas sí saben que el INE implementó el hecho de que la credencial de elector pudiera tener una X para las personas no binarias. ¿Sí? ¿Supieron? Bueno, en la parte del género, pues ya usted sabe, ¿no? Que es hombre o mujer. Entonces el INE, pues ya planteó lineamientos para que se pueda poner una X. Pero, pues bueno, escuchando a algunos colectivos, pues sí es un paso adelante, reconocimiento de otras identidades, pero también algo importante y que creo también deben de tomar en consideración todo el tiempo. Cuando estén hablando de cierto tipo de grupos vulnerables, grupos de interés, etc., pues también se vale hacerles una consulta a los adultos mayores, ¿no? Oigan, ¿y por qué tienen que seguir cumpliendo los mismos requisitos si ya sabemos que requieren mecanismos específicos para ellos? Ya no solo es a los pueblos originarios, a los pueblos afromexicanos, ¿no? ¿Por qué no preguntarle a los jóvenes? Oye, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Se están resolviendo? Gracias por el like, dice Benito. A las personas adultas mayores, a las personas de la diversidad sexual, a los hombres, ¿no? Oigan, tal cosa en este tema. Se vale hacer este tipo de preguntas y no solo, pues bueno, decir, no solo, yo solo cuando voy a probar o cuando un acto de importancia, no, antes de llegar a veces a decisiones de importancia, pues se vale consultar, informarnos del sentir de lo que está pasando. Y es ahí donde me parece muy oportuno que existan estos mecanismos de reconocimiento de, pues bueno, preguntar qué es lo que está pasando. La consulta ciudadana, y vean, consulta popular, somete a consideración, ¿no? Cualquier tema que tenga impacto, pero ahí, pues bueno, estamos hablando de, no es aprobar o desaprobar, son otras formas de participación a otros grados. Porque vale preguntarle a la colonia, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer un metro, ¿te afecta? ¿O te produce más beneficios? Oye, ¿sabes qué? Voy a hacer un segundo piso. ¿Tienen algún problema, vecinos? Va a llegar una nueva plaza, un centro, va a llegar Elon Musk. Aquí Tesla, ¿les beneficia? ¿O les impacta? ¿Qué tal que dicen? No, pues sí, qué bien, voy a tener trabajo. Pues sí, pero si no voy a tener agua, pues ¿qué valoro más? ¿El trabajo o ir sin bañarme y sin agua, no? O sea, pues vale preguntar. Bueno, y también, pues ahí en democracia directa vemos que finalmente también se contempla la revocación de mandato. Ahora, respecto de democracia participativa, ¿qué tenemos? Pues lo mismo, que se plantean diferentes instrumentos. Colaboración ciudadana, ¿no? Que las personas habitantes de la ciudad, las organizaciones ciudadanas o los sectores sociales, y fíjense cómo también está viendo que existen diferentes formas en las cuales nosotros participamos. No solo participamos yendo a votar al plebiscito, ¿verdad? Como individuos,
También nos organizamos, sabemos, ¿no? Son politicón, somos seres sociales. Por cierto, el otro día estaba bromeando con la idea de la canción esta de yo puedo enviarme flores, yo puedo, claro, lo podemos hacer, pero también somos seres inminentemente sociales. Nos gusta que nos regalen flores. Y eso, pues bueno, aterrizando un poquito acá, pues es que inminentemente, pues nos vamos a relacionar, nos vamos a vincular con otros. No sé si les guste el anime, pero pues saben que los grupos, ¿no? Se vinculan, ¿no? Si trabajan para una empresa, pues trabajan para un sector, pues van a compartir cierto tipo de problemas. Y esas organizaciones no solo existen cuando están registradas, cuando cumplen una serie de registros, ¿no? Como asociación civil, como organización ciudadana, ¿no? Existen desde su organización. Sesión de análisis, sí, ándale. José Ramón ya hizo una de Shakira, estaba muy buena, ¿no? Yo estuve ahí también, abro sesiones, ya saben, aquí yo soy todo. Hay que darle seguimiento a los diplomados, ¿no? Asamblea Ciudadana será pública y abierta y se integrará con las personas habitantes y vecinas de la unidad territorial. Comisiones de participación. En una unidad territorial se elegirá un órgano de representación denominado Comisión de Participación Comunitaria. Y estas unidades, bueno, se emparentan con las colonias. Entonces hay una por colonia. Organizaciones ciudadanas, pues son organizaciones que tienen un registro, son organizaciones que cumplen los registros, que su actuación vinculada con los intereses de la unidad territorial o que su impacto, ¿no? Contemple la participación ciudadana o la democracia. También hay una coordinadora de participación comunitaria, ¿no? Esto es, dice, es la instancia de coordinación ciudadana de cada una de las demarcaciones entre las comisiones de participación comunitaria, las alcaldías y el gobierno de la ciudad. Hay una comisión de participación comunitaria, una COPACO por cada colonia. A su vez, bueno, estas se organizan, ¿no? Con el presidente de estas COPACO a nivel de alcaldías y posteriormente también a el nivel de gobierno ciudadano. Entonces vemos cómo hay niveles también de participación en lo local. Finalmente, el presupuesto participativo, la cual corre también a cargo sobre los rieles de las COPACO, de los COPACO, ¿no? Las COPACO, perdón, pues son las comisiones. A lo que quiero llegar en esta parte de participación, vean cómo también debemos entender que participamos de diferentes formas en diferentes espacios, ¿no? Y no nos limitamos, ¿no? A lo individual. Somos colectivos y participamos y debemos de tener influencia en diferentes niveles. ¿Cómo realmente le hago saber a mi jefa de gobierno que estoy molesto por ciertas cosas? Ah, pues bueno, aquí hay una vía. Para que desde las colonias lo planteemos a nivel de las alcaldías y de las alcaldías suba hasta el nivel de gobierno. Claro, también todo es perfectible, pero pues bueno, vemos cómo pues también es importante contemplar que pues estos mecanismos nos dan para democratizar desde pues niveles, ¿no? Pues muchísimo más cercanos al ciudadano y desde diferentes formas. Finalmente, finalmente todavía faltan otros. También lo que les decía, estamos hablando de otros aspectos como es la gestión, la evaluación y el control de la función pública. Ya no solo vamos a hablar de, pues yo aprobé que si estuviera el aeropuerto. No, pues sí, la refinería, sí, para algo más adecuado y que nos diera realmente, pues muchísimo más empoderamiento, sería que nosotros hubiéramos participado desde la planeación, en la implementación, en el seguimiento a la rendición de cuentas que se tenga de cada una de las etapas, también en la evaluación y en el seguimiento del impacto que puede tener una obra, una acción de gobierno. Y así, pues bueno, aquí vemos que esta ley lo que va a hacer es contemplar
audiencia pública, consulta pública, difusión y rendición de cuentas, observatorios ciudadanos, recorridos barriales, red de Contralorías Ciudadanas y la silla ciudadana, que suena, siénteseme ahí, ¿no? Hoy día, cuando hablemos de este tipo de mecanismos de democracia participativa, democracia ciudadana, ¿no? De mecanismos de participación ciudadana, pues también inevitablemente tendríamos que estar contemplando la gestión, la evaluación y el control de las políticas públicas o de las gestiones de gobierno de nuestros servidores públicos. Y por servidor público se entiende cualquiera que da un servicio, ¿no? En ese sentido, no importa el cargo, la envergadura o como se le llame. Allá es a donde se tiene que dirigir la idea realmente de democratización. ¿Verdad? A mí a veces me sorprende cuando hablamos de democracia y hablamos de democracia como el pueblo dice. El pueblo no tiene una sola voz ni una sola necesidad. El pueblo tiene diferentes necesidades y no es el pueblo, es la ciudadanía. Las distintas ciudadanías las vivimos diferentes. Y necesitamos de todos estos mecanismos para realmente hablar de una profundización de la democracia. Ahí es donde mi humilde opinión, la de una persona, un espacio ciudadano, pues habla de, pues es que en lugar de estar hablando de las reglas para empezar a hablar de una democracia en la Schumpeter, o de una democracia procedimental, pues tendríamos que hablar de mecanismos reales de empoderamiento, ¿no? O de seguir empoderando a la ciudadanía. Y esa tiene que ver mucho con la labor que se tiene que hacer en lo local. A los soples los ningunearon muy feo, ¿no? Porque, no, pues no confiamos, están sujetos a los controles de los gobernadores, no son profesionales. Claro que no, en lugar de ir hacia esa idea de que lo controlen desde lo federal, era reforzar los mecanismos, aterrizar que esas instituciones que ya estaban ahí, ¿no? Con muchas experiencias, pues siguieran reforzándose, especializándose. Era darles más armas. Esa es mi opinión. Ahora, bueno, tenemos a los soples, pues es plantear, ¿no? Desde esta ingeniería que pues había planteado, ¿no? Legislativo, ¿no? Los demás, que cambie y pues, podamos ir en una idea, pues muchísimo más constante, ¿no? Más amplia, más robusta del involucramiento que debe de tener la ciudadanía. Puede haber participación y esto lo... Profesor, no se oye. No se escucha. Aún no se escucha. ¿No? Ya. Ah, era el internet de aquí que como que falló algo. Espérenme un segundito. Bueno, les decía, pues así, pues participamos de diferentes formas. Salté esta parte de la participación. ¿Cómo podría entenderse la participación? Retomo lo que dice esta ley de participación de la CDMX. Dice, la participación ciudadana es el conjunto de actividades mediante las cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades. Y cooperar con,
¿no? Así como incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible, y en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos. Así, tenemos como modalidades de participación, decía yo, participación institucionalizada. A mí lo que me pareció muy interesante es esto, no institucionalizada, no necesariamente participamos por estos canales institucionales. Ahí se define, es la acción colectiva que interviene y se organiza al margen de las instancias gubernamentales. Su regulación, estrategias, estructura y movilización emana desde la organización de la sociedad. Hace unos 25, 30 años, me acuerdo, yo fui joven, créanme, fui joven alguna vez, y estaba en un foro de jóvenes y mencionaban, la juventud no participa, es apática. No, no es que no participe, sí participa, pero por el canal institucional que tú tienes, es el que no está usando, porque no le está funcionando, porque no lo ve cercano. En fin, era un foro, ¿no? La juventud sí participa. Y así muchos, es que no se ve la participación. No, como crees, estas chavas. Pero vean, o sea, también se reconoce que hay participación que no necesariamente es institucional. Ahora, pues hay participación, aquí se menciona, sectorial, ¿no? Y por sectores, ¿no? No únicamente, pues estamos hablando de una condición etaria, sino pues también, ¿no? Dice, es la protagonizada por grupos o sectores diversos organizados a partir de su edad, la juventud, de su preferencia sexual, clase, género, étnica o cualquier otra referida a necesidades y causas de grupo. Las mujeres, ¿no? También, ahí está género, ¿no? Entonces vemos participación sexual, también la tenemos de esta forma, nos identificamos, participación temática de diferentes sectores, nos unimos respecto de un tema, participación comunitaria es el conjunto de acciones desarrolladas por diversos sectores comunitarios en la búsqueda de soluciones a sus necesidades específicas. Y bueno, todo esto espero que, digo, esta ley me parece interesante cuando uno la analiza y la trata de aterrizar, porque nos lleva a entender, ¿no? Que cuando estamos hablando de estos mecanismos y lo vemos en la Constitución y bueno, vemos cómo ha ido avanzando en el plano internacional, entendemos que la democracia, lo que les decía hoy día en esta complejización, pues va muchísimo más allá de estos instrumentos que tenemos en lo federal y de sus implicaciones, ahí vemos. Entonces, no pensemos que estos mecanismos solo hablan o tienen a la idea de democracia directa. Se vinculan, se relacionan con otras formas de democracia representativa, directa, participativa, y a su vez se debe de contemplar los mecanismos de gestión, de evaluación y de control, teniendo en cuenta que las esferas o las formas en las que participamos pueden ser de diferentes ámbitos. Hay diferentes modalidades de participación. Aquí lo quise poner en cuadritos de colores para que percibiéramos, ¿no? Visualmente la idea de cuando a veces hablamos de estos mecanismos, pues lo limitamos, ¿no? Ah, sí, el plebiscito, el referéndum. Ah, esos instrumentos. Yo recuerdo que hace pues, ya un tiempo, ¿no? Escuchaba a alguien, ¿no? De mucho respeto académico, planteaba esos mecanismos lucen mucho, pero no sirven para nada. Claro, son útiles, sirven, pero hay que tener una idea muchísimo más amplia de la democracia. Y fíjense, muchas veces lo que ha pasado es que es la ciudadanía la que ha ido en la búsqueda de otros mecanismos para realmente incidir en las cuestiones públicas, no solo para votar por un partido u otro. Eso yo creo que ya
está muy limitado. La participación la debemos de entender en nuestra idea de democracia, pues muchísimo más allá. Ya no solo en este voto por uno o por otro, por un color o por otro, sino en cómo estamos incidiendo en las cuestiones públicas, en la deliberación, en realmente evaluar, no evaluar con la reelección, que sí es un mecanismo, sí es útil en el ámbito legislativo, pero pues también, pues bueno, no debe de ser el único. Bueno, les mencionaba de rápido, hace ya un año y poquito, tuve la oportunidad de participar en una entrevista a Leonardo Morlino, el doctor Luis Octavio Vado, pues me hizo el favor, la invitación para poder tener este encuentro. Es uno de esos momentos bonitos en la vida donde uno si quisiera tomar una foto, ¿no? Hay quien sube su foto con algún artista y eso, ¿no? Y así uno a veces dice, ay, yo también quisiera una foto con Morlino, ¿no? Y bueno, en esa ocasión tuve la oportunidad de hacer esta charla, ¿no? Esta entrevista, ¿no? Que se plasmó en la revista Justicia Electoral, ahí pueden ver pues alguna parte, ¿no? De la entrevista. Y bueno, yo le formulé una pregunta que es, bajo este cambio en el paradigma de la comunicación política y la representación, ¿qué opina de los mecanismos de participación ciudadana? Y bueno, él, aquí viene esta versión editada, pero pues él consideraba que, pues sí, ¿no? Son una herramienta, ¿no? Pero, o sea, no dejaba de ver estas herramientas pues a lo que había sido la historia de su utilización o de su empleo, ¿no? Durante pues estas transiciones a la democracia o en momentos autoritarios, ¿no? O pues decíamos, ¿no? Donde todavía existen estas reminiscencias de gobiernos no democráticos y de prácticas, pues también, ¿no? Que no se ajustan a la democracia. Entonces, él plantea que, pues bueno, sí son unas herramientas válidas, que pueden ser de ayuda, pero que también, en sentido contrario, pues bueno, pueden ser explotadas, ¿no? De manera negativa. Y es una crítica que, pues bueno, ha sido constante, ¿no? Y plantear la idea de que, pues, los líderes autoritarios pues, puedan hacer valer de este tipo de herramientas, pues, para impulsar sus idearios, impulsar sus programas políticos, ¿no? Llamar al pueblo, ¿no? A que vote, a que decida, ¿no? Sin, pues, me mencionaba, ¿no? Estos mecanismos que le den solidez a una consulta, a estas buenas prácticas que debe de tener incluso una consulta ciudadana, ¿no? Y es una crítica muy constante. Fíjense, aquí dice, los plebiscitos eliminan el diálogo, eliminan todo el procedimiento democrático de toma de decisiones al acto único de votación, impidiendo con ello cualquier posibilidad de encuentro entre las distintas posturas que coexisten en la sociedad. Simplifican los asuntos públicos al limitar a una pregunta reduccionista y una respuesta binaria. Son mecanismos que se prestan fácilmente a la manipulación y arbitrariedad. La manipulación temporal es más evidente en cuanto quien decide la oportunidad de la consulta puede aprovechar momentos circunstanciales de gran conmoción para así predecir la respuesta que se ha de obtener. Como afirma Eli Kudori, no hay nada conclusivo sobre los plebiscitos, excepto el hecho de que un determinado grupo de la población, influenciado por propaganda, presiones, pulsiones e inducciones externas, vota de una manera determinada y no de otra. Y así, pues bueno, estamos hablando de la perversión de estos mecanismos. Yo ya les he manifestado mi postura. Mi postura es, pues definitivamente hay contextos, momentos históricos donde estos mecanismos sí han sido pervertidos. Sin embargo, en esta idea que he venido desarrollando, hoy día hablamos de que no son los únicos.
estos mecanismos de democracia participativa no son los únicos y deben de ser acompañados de otros instrumentos, de otras herramientas, de una idea de integridad electoral, ¿no? De toda una ingeniería para que realmente podamos hablar de pues, una democracia muchísimo más extensiva y participativa por parte de la ciudadanía, para que ésta no pueda estar, pues bueno, en estas situaciones de control, de prevención y que pues se dé o permitan la perversión de estos instrumentos. Claro, para todo lo malo siempre hay algo bueno. Dirían algunos al revés, para todo lo bueno siempre hay algo malo, pero yo creo que también puede ser en sentido inverso. Podemos contrarrestar. La cuestión no está en eliminar, porque ya hubo un caso de perversión, no, está en reforzar. ¿Qué fue lo que falló? Si se utilizaron recursos públicos, ¿no? Para presionar, para dirigir, para ganar votos, pues hay que vigilar, ¿no? Hay que tener control. Si el día de la elección, pues observamos que pues, no se cumplían con los mínimos de una seguridad en el proceso, pues hay que volver a hacer esos ejercicios, pero ahora sí cumpliendo estándares, ¿no? No a la campechana de yo hoy voy a instalar unas mesas y quien quiera venir, no. Y eso no quiere decir que vayamos a encontrar los mecanismos, es perfeccionarlos. Bueno, en términos internacionales, ahí les dejo este cuadritito rápido, ¿no? De pues cómo se ha integrado en diferentes países. No quiero llegar, nomás lo dejo como... Esta sesión también la doy en otro diplomado, pero es muchísimo más extensa, ¿no? Que retomo parte del material. Así que si un día me ven en otra sesión y ven este material, bueno, ya saben que ahí lo explico de manera más extensa, ¿verdad? Finalmente, pues les dejo algunas experiencias donde lo que hacía hasta señalamientos de la crítica que tienen estos instrumentos, pero también pues, cómo se empoderan y no necesariamente tienen estos efectos o los efectos que nosotros o se piensa pudieran tener cuando están dirigidos desde pues, un grupo en el poder. El caso de Chile es el más representativo, me parece. Ustedes saben que en Chile existió un plebiscito, bueno, hubo un plebiscito en 1988. ¿Sí lo saben o no? ¿Alguien me puede decir qué ocurrió en Chile en 1988 respecto a este plebiscito? Ahí está, ya le estoy dando pistas. ¿No? Nuevamente les voy a recomendar una película porque tienen que ver cine, hay que ver buen cine. La película No, con Gael García. Laura, adelante. Fue para quitar a Augusto Pinochet del gobierno, bueno, que además llegó pues mediante un golpe de Estado, ¿no? Exactamente, ¿no? Pues bueno, sucede que en 1988, bueno, antes, ¿no? Augusto Pinochet, vamos a contextualizar. Augusto Pinochet llegó al poder tras un golpe militar en 1973. En 1988 convocó un plebiscito como una forma de validación de su gobierno. Había presiones internacionales, pues desaparecidos, ¿no? Pues ya no hablemos, ¿no? De ese entonces de violaciones a derechos humanos, ¿no? Se sabía, ¿no? La forma en la que se estaba ejerciendo el poder, ¿no? No existía, ¿no? La posibilidad de alternancia, ¿no? Y bueno, pese a ello, bueno, sí había una estabilidad económica que era la que él apelaba constantemente, ¿no? Bueno, la cuestión está en el que el 88, pues convoca este plebiscito. La finalidad era extender su gobierno otros 8 años. La pregunta tenía como finalidad determinar si Pinochet continuaba o no. Así que, pues eso, aquí les pongo, aquí está, plebiscito presidente de la República. Esta fue la boleta. Entonces decía Augusto Pinochet, ¿Ugarte sí o no? Eso fue lo que se preguntó. Solo que tuvo una particular este plebiscito. A la oposición se le dio la oportunidad de participar posicionándose
posicionándose, ¿no? Respecto de que Pinochet no siguiera en el poder, que no continuara. En un principio, pues la oposición tuvo sus dudas respecto de participar. Esto por las posibles, pues la represión que existía, ¿no? Las ejecuciones que se habían dado anteriormente, la desaparición forzada y lo que pudiera tener como represalias el participar. Sin embargo, pues bueno, la oposición pues decide participar y pues bueno, con el tiempo que se le da en radio y televisión, hubo un pautado de tiempos para posicionar el sí y el no, participa la oposición en una campaña por el no. Y esto es que no continúe. Ahí es ahí donde les digo la película de Gael García, bueno, donde sale Gael García, que se llama Así, no, me parece que todavía está en Netflix. Entonces, Gael García, él va a ser el personaje de una persona que se dedica al marketing político y va a plantear cuál es el tipo de campaña que debe de seguir la campaña del no. Va a tener disgusto con los líderes de la oposición anti-Pinochet, porque pues bueno, estos no vieron con buenos ojos lo que él pensaba hacer. Sin embargo, bueno, se cuenta que dentro de los detrás de cámaras llevaron a Gael García porque era ver a México en ese momento, que ustedes no lo crean, se ha pasado, ¿no? Era ver como algo muy distinto, ¿no? Algo que estaban muy avanzados, tenían la experiencia, ¿no? De estar muy cerca de Estados Unidos, recuerden, ¿no? Existía esta influencia de Televisa, ¿no? De cómo tenían un manejo de medios. Entonces, por eso es que representan a Gael, ¿no? Como alguien que viene de México y tiene muchísima experiencia en el marketing, ¿no? Entonces, bueno, lo que sucedió en este plebiscito fue que, aunque la competencia ya parecía estar ganada a favor de la continuidad de Augusto Pinochet, a final de cuentas, la respuesta fue un rotundo no. Y de esta forma, Augusto Pinochet ya no continuó en el poder. Es un caso muy interesante porque pues hablamos de cómo este tipo de herramientas, bueno, permitieron en este caso, esta herramienta permitió en este caso una alternancia en el poder. Se dan muchos estudios, hay muchos estudios sobre el tema de por qué no ganó pues el sí, ¿no? Con todo el aparato del Estado que se contaba, qué sucedió en ese caso, porque si se tenía ya aparentemente ganado ese sí, se dio un reversazo con un no. Pero la cuestión está en que, a fin de cuentas, pues fue a través de este mecanismo por el cual, pues bueno, no continuó. Esta campaña me gusta mucho. Los pongo rapidísimo porque este plebiscito lo analizo también en comunicación política, por cómo se lo da, se los dejo tantito, para que me despida con un chile ya alegría, ya viene, nos vayamos a comer, con esta buena idea de los plebiscitos. ¿Sí escuchan? En cumplimiento a disposiciones referidas a programas electorales, los canales de televisión deberán integrar cadena nacional a partir de este instante. ¿Cómo? A ver, ¿lo podemos ver de nuevo? Ay, ¿qué creen? Cometí un terrible error, pero en este momento lo voy a, un segundo. Ay, permítanme.
Ahora sí. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan maneras de pensar, porque sin la dictadura la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no, oh, con la fuerza de mi voz. vamos a decir que no, oh, yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, oh, Todos juntos a triunfar. vamos a decir que no, por la vida y por la paz. Terminemos con la muerte, es la oportunidad. Debe ser a la violencia con las armas de la paz. Porque creo que mi patria necesita dignidad. Por el Chile para todos, vamos a decir que no. Vamos a decir que no, oh, Con la fuerza de mi voz. vamos a decir que no, oh, yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, oh, Todos juntos a triunfar. vamos a decir que no, por la vida y por la paz. Vamos a decir que no, Chile, la alegría viene. Chile, la alegría viene. Chile, la alegría Bueno, es este video con el que terminamos esta sesión de estos mecanismos de entrada, ¿no? Que estaban contemplados. Espero que de entrada, pues bueno, tengamos una perspectiva de que pues estos mecanismos de participación ciudadana pues van muchísimo más allá de la democracia directa y que también pues bueno no se debe de tener no se debe pensar que se limitan a que el ciudadano puede únicamente expresarse a través de estos. Deben de acompañarse también de otros instrumentos de democracia representativa, de democracia participativa, a su vez otros instrumentos de control, de gestión, de evaluación y tener en cuenta que participamos de diferentes formas, a diferentes niveles, en diferentes espacios, ¿no? Y solo así podemos comprender el sentido que tiene, pues, llevar la democracia hasta sus raíces, ¿no? Cuando hablamos de OPLES y de democracia debemos de entender las particularidades de lo local y lo importante que es entender a la democracia, ¿no? No desde lo federal, sino desde lo local y cómo se construye y por qué es relevante esta construcción de la ciudadanía desde los espacios más ínfimos de la democracia. Bueno, yo me despido con este Chile, la alegría ya viene, porque quiero que nos ponga de buenas y veamos que se puede cambiar, sí sirve, pese a las críticas, ¿no? Ahí, cuando nos digan, plebiscito Chile, la alegría ya viene, ¿eh? Buen eslogan, ¿no? Yo quiero que la alegría ya venga para todos ustedes, que es la hora de la comida. Muchísimas gracias, nos vemos mañana, vemos presupuesto participativo, ¿vale? Si hay preguntas, mañana la vemos, ¿va? Por favor. Gracias. Vemos. Vámonos por un pozole, Alex. Vámonos a la casa de Tony. Eso. Buenas tardes a todos. Linda tarde y buen provecho a todos.